Bien, estamos en comunicación y la verdad en vivo, y yo quiero que ustedes compartan este video porque es muy interesante, en todo sentido, porque ustedes saben, se ha recibido un sujeto condenado a 10 años por abuso que se llama Denis Walter Pereira Fincati, y quienes ven ustedes en imagen es el doctor Jorge Chamía, quien es ahora, en esa época era camarista de la provincia y ahora él es juez de Cámara Federal. Tiene una enorme responsabilidad como la tenía en esa época y junto en esa época con dos conjueces más condenan a este señor por abuso a 10 años. Doctor, buen día, ¿cómo andas? Gracias. Hola, buen día, Daniel. Bien, un placer escucharlo por lo docente, siempre decimos. Está bueno escuchar a gente que sabe y puede transmitir lo que sabe, que eso no cualquiera. Así Bueno, que espero sea útil lo que podamos, cuáles son las inquietudes que tiene respecto a esto y a todas las cuestiones correcto. en las cuales uno está trabajando. Sí, sí, doctor, este señor, antes que nada, hablamos de resocialización de un detenido, de un preso, un condenado como en este caso. Pero estamos viendo que este señor elige una carrera muy complicada, que es una carrera, en fin, psicopedagogía, que va a trabajar con niños, supuestamente. Entonces hay dos posturas, una que solamente quiere el título, la otra, ¿qué pasa después cuando cumplan los 10 años de condena? Lo escuchamos. Sí, bueno, convengamos que la psicopedagogía no es tan solo para destinar a tratamiento de niños, sino también puede ser de mayores. Y el tema de la resocialización y la reeducación, en el caso de este señor Pereira, no es que la haya escogido a la profesión esta estando detenido, porque él cuando comete el hecho por el cual fue condenado, él estaba estudiaba esta carrera y a su vez estaba trabajando en una escuela privada de menores. En este caso, la menor que fue abusada y por la cual fue condenado tenía 8 de edad. Bien, la pregunta, no vamos a dar el nombre de la escuela por razones obvias, Por supuesto, ni de la menor, que ya debe ser mayor, señorito, señora, y la pregunta es, ¿por qué contrata una escuela? Que yo ya es una pregunta mía retórica, ¿por qué contrata a alguien y no contrata a un profesional, contrata a un estudiante? ¿Me es más barato? Eso es algo que estoy especulando yo. Claro. Lo que pasa es que en los colegios hay profesionales, en esa escuela tenía profesionales para los tratamientos que se diversificaban allí, pero luego tienen otro tipo de empleados que tienen algunos conocimientos que hacen acompañamiento o de una manera integradora, digamos, como maestros o profesores. No sé si en ese momento no surgió en la causa de que haya tenido otro título habilitante para que esté ahí. Realmente sí, en el caso de que una escuela tiene que tener una persona que sea integrador o acompañante, yo le pediría un título habilitante. Lógico, yo no trabajaría con un neófito o con una persona, un estudiante avanzado, Por supuesto. sino para que tenga una escuela Claro. Formadora. ¿Qué le pasa a este sujeto después de 10 años? Después de 10 años, él cumple la condena y va a tener, es una persona que supuestamente, de acuerdo a la ley 24660 y a la sanción que se le impone, es libre de ejercer la profesión si es que a él se matricula. Por más que esté en el Registro Nacional de Antecedentes, que él estuvo condenado por abuso, Claro. Él cuando termina los 2 años puede Va a ser tener un psicopedagogo. certificado de reincidencia que va a decir que fue condenado por ese delito. Por supuesto que cada lugar a donde vaya van a tener que ahondar para qué lo necesitan al profesional. Y los colegios o los consejos o aquellos encargados de otorgar la matrícula tienen incompatibilidades o inhabilidades. Si mal no me equivoco, en La Rioja, creo que es el artículo 4 de la ley que reglamenta la profesión de los psicopedagogos, tiene una prohibición de matriculación a las personas que tienen condenas. Pero luego, eso tiene creo en el primer inciso del cuarto, pero luego al final del artículo dice que mientras duren las inhabilidades o incompatibilidades que estén incluidas en la condena. Por ejemplo, si tiene una pena conjunta de inhabilitación. Una vez que la cumplió, puede ejercer la profesión. ¡Ah, la miércoles! O sea, Claro. pero yo como colegio me puedo oponer. Yo soy del colegio y digo, me opongo, no quiero. Por supuesto.
En el colegio, no sé, yo creo que el colegio no puede no darle la matrícula, porque si él no tiene ninguna inhabilidad, se la tiene que otorgar. Ahora, el que lo toma como profesional tiene que pedir, a todos nos piden los antecedentes, ¿verdad? Correcto. Entonces, yo voy a ver si va, él está, por supuesto, la condena de él es una situación, el tratamiento con niños. Correcto. Esperen, doctor. Entonces, dentro de 10 años, yo, colegio de psicopedagogos, ¿le debo dar la matrícula? Eso va a depender del colegio. Ah, Si dice el colegio que no, va a tener que dar fundadas razones de por qué no, y ahí está ese artículo 4, inciso A, y el último párrafo, para otorgarle o no. En el caso de La Rioja, y casi todos los colegios en el país repiten las mismas incompatibilidades para no otorgar la matrícula. Pero pero, ese agregado al final del artículo 4 dice, mientras dure la inhabilitación o la pena. O sea, lo que sucede es que el sistema de ejecución penal se supone que es para reeducar, resocializar. La otra cuestión que hay que ver, como yo siempre hablo, en el caso cuando nosotros internamos a una persona en un hospital o una clínica, hay una historia clínica. En el servicio penitenciario se llama historia criminológica. Yo tengo que ver qué ingresa y qué es lo que sale. ahora, yo Cuando me pongo, ingresa, a ver, doctor, yo supongo sí, que yo soy un pitbull, que muerdo. Usted me mete en una cadena, me mete un bozal y no muerdo. Entonces la cárcel me está metiendo una cadena y un bozal a varios pitbull. claro, Obviamente que no voy a morder adentro de la cárcel. por ¿Y cuál va a supuesto. ser mi conducta? Excelente. Es que en la cárcel tenemos todo tipo de delincuentes. Hay delincuentes primarios. En este caso era un muchacho que no tenía cero antecedentes, proviene de una muy buena familia de docentes, creo, si no me equivoco también. Está bien, No pero el hay, hecho que se le imputa es aberrante. claro, el hecho, por supuesto que es aberrante. Y fue Claro. por unanimidad. ¿Usted, Douglas, la doctora La Douglas? doctora Sara Alicia López Douglas y la doctora Karina Cabral. Somos los tres que integramos el ¿En qué tribunal. año fue la condena? 2022. O sea que en el 2032 este sujeto va a salir. Ahí cumpliría la condena. 2032. En el 32. Y volvemos al tema del pitbull. O sea, ¿qué garantía tiene? En la cárcel vos vieras, mi hijo, mi sobrino, mi nieto, el que fuere, se porta re bien, tiene 10 en conducta. Y si te tengo atado, ¿dónde se prueba la Claro, resocialización? es distinto. Porque primero no se lo tiene como un pitbull en la cárcel. Me refiero, cuando digo atado, hablo de que está en una cárcel, una Ahí celda, convengamos eso. cumpliendo cosas. Claro, porque si seguimos, como estuvimos también tratando este tema, si nosotros vamos con los derechos constitucionales y la humanización del sistema carcelario, primero que nuestro sistema dice que las cárceles no son para castigo y no es la moneda con la que se paga el delito, no es retributiva, resocialización, reeducación. Entonces, a eso los jueces envían un sujeto a la cárcel. Por eso, de acuerdo al artículo 40 y 41 del Código Penal, al momento de determinación de la pena, es ese el estudio y valoración que se hace de cuánto tiempo necesita una persona para ser reeducada. Ahora, lo que hay que ver si el sistema carcelario está reeducando, resocializando de acuerdo a la materialidad de sus posibilidades. Esa es otra cuestión que hay que tratar. Correcto. ¿Hay ganas y hay elementos según usted? Porque usted ha condenado seguramente junto con otros conjueces ahora federales, porque usted está en la justicia federal, ha condenado tranzas, adictos, cualquier tipo de condena federal, ¿no es cierto? ¿Se rehabilitan o salen peores? Ahí está la cuestión de que hay esfuerzo para que se hagan, me consta porque trabajamos permanentemente. Estuve en la ejecución en un tiempo en la justicia de la provincia, ahora tenemos la ejecución en la justicia federal. Claro. Vemos el trabajo, es denodado el trabajo, pero hay que ver si los gabinetes interdisciplinarios tienen el recurso humano suficiente y la infraestructura suficiente. No existe prácticamente en todo el servicio, penitenciario a nivel país de que pueda tener el tratamiento que exige la ley, porque la ley dice tratamiento individual, no es grupal. Es por cada uno de los sujetos. Por eso te dije y te hice la comparación con la persona que ingresamos a un hospital. Ingresa, no se lo trata con un grupo y se lo sienta con todos.
¿verdad? Correcto. Tiene una historia clínica y hay un médico, dos médicos, tres médicos según la patología. Acá también hay que tratarlo de esa forma, porque yo no puedo tratar de la misma forma a un delincuente primario, a un delincuente o a alguien que comete un hecho de forma ocasional, o a alguien que venga cometiendo delitos o tenga un cierto morbo en su actuar. Como en este caso, es un caso que hay que tener en cuenta las estructuras mentales de este sujeto. Le pregunto, quiero hacer un punto en eso, porque usted ya se fue de la justicia provincial. Según lo que me dijo y nos enseñó, a mí al menos y a mucha gente, la doctora Silvia Martínez, dice que un violador, un abusador, no tiene remedio, no tiene resocialización, es un perverso, no hay forma de rehabilitarlo. Solamente hay que aislarlo porque es un hombre que no entiende. Le pregunto a usted de su experiencia, como juez, un perverso, que sería este señor, no puede hacer las aberraciones que hizo con una niña, ¿no es cierto? Asquerosidades innombrables. El tema es, ¿cómo resocializo esto? Claro, es con tratamiento psiquiátrico y psicológico, por eso. No puedo yo dar un diagnóstico profesional de la recuperación mental de una persona, pero eso se ve en el grado de reincidencia de las personas. No he tenido en estos casos de que haya habido reincidencia, que haya tenido el mismo autor acá, por lo menos en la provincia. Yo creo que hay que hacer es un estudio más complejo, que hay que ir y ver si hay un seguimiento posterior, que eso se debe a otra institución que se llama Patronato de Liberados, porque el régimen de progresividad que tiene el sistema penitenciario tiene distintos estadios en donde el sujeto tiene que ir superándolo, observando a su vez los reglamentos carcelarios. Periodo de observación, periodo de prueba, después tiene un periodo para salidas transitorias, para ver si en algunos delitos puede tener libertad condicional. Pero eso está se bien, lo debe ganar. pero estamos hablando de las libertades condicionales y estamos hablando de un montón, saco este tema por un momento nada más. Sí. Estamos hablando de lo que pasó en Mendoza, jueces que dejaron libres a delincuentes que después mataron. Claro, porque la ley se lo permite. Claro. La ley. ¿Y ahí qué hacemos? Y en ese caso lo que pasa es que cuando falla un juez, cuando decide un juez, lo decide por los informes que recibe. El juez no puede fallar sine die sin sustanciar. La sustanciación es más, hasta hay dictámenes fiscales. Se corre vista al fiscal. El juez nunca toma una determinación. Muchas veces la fiscalía viene consintiendo en los dictámenes de que corresponde un beneficio y el juez va a decir sí o no porque no es vinculante. Pero hay muchos casos que la fiscalía viene diciendo que está de acuerdo, que todos los informes también lo inducen a decidirse de que dictamine de que corresponde y es un derecho del condenado en este caso. Volvemos a la imagen del perro que lo tenés atado. Obviamente no te va a morder, pero cuando lo soltás se prueba. Por eso el tratamiento de las estructuras mentales y el perfil psicológico de la persona es el que tiene que ser tratado, y más en estos casos, porque igual que el estafador es una persona que persuade, disuade, seduce. Seduce. Este hombre, me meto, y si quiere me conteste y si quiere no, porque ya la causa prescribió, usted ya está en otro fuero, no tiene nada que ver. En lo personal, una pregunta fuerte, ¿le dio asco? Lo que pasa es que uno, en este caso yo ya tenía en la Cámara más de 20 años tratando, y recuerda que fui defensor oficial. Sí, pasó por todos los estadios. Esto lo toma, por supuesto, con un grado de objetividad, por supuesto, que claro que conmueve. Pero ¿qué siente cuando... Claro, ¿qué sintió cuando uno se conmueve. Cuando vio las pruebas de la Cámara Gesell, cuando vio a la niña, cuando lo vio a este tipo. ¿Qué le pasó? Nosotros en la provincia tenemos un sistema oral en el juicio, por lo tanto que toda la prueba se reproduce, si bien en estos casos es a puerta cerrada, no es público. Obvio. Pero al reproducirse la prueba realmente, sí, claro que conmueve uno al ver y al reproducirse la prueba. Y por supuesto que conmueve. Muchas veces a uno lo conmueve la prueba, o porque tiene razón, y también conmueve la prueba cuando no hay razón y tenemos que absolver una persona. Pero en estos casos, por supuesto, son casos aberrantes. Uno tiene que guardar la postura de no demostrar luego en la letra de la decisión como que uno tiene una cuestión personal con estos sujetos. No, es la prueba la que habla.
Es La prueba es la que condena. Y la prueba contra este tipo era absoluta y totalmente contundente. Era una prueba contundente. Es como que yo estoy hablando con el doctor Chamía. No hay manera de errar. Informes psicológicos, el testimonio de la nena, fue ella la que devela la situación no sé si a la abuela y después a los psicólogos, y fue contundente. Y la situación de cómo narra las cuestiones de las cosas que le hacía hacer. O sea, lo que sí entiendo al haberse recibido en la misma profesión que estaba estudiando, lo que uno ha entendido al dictar el fallo, que cuando dictamos el fallo los jueces vemos que las herramientas que él obtenía para tener un título profesional de psicopedagogo fueron utilizadas no para el cometido al cual él fue designado, integrador, para que acompañe una cuestión del colegio, y la utilizó para disuadir a una nena aprovechándose de su inmadurez. No sé si le pregunté, pero le pregunto. Un profesor, usted me manda a la cárcel a mí, yo soy docente, y me manda a un sujeto de estas características, me dice, mire, tenés que enseñarle tal materia. Y yo, por objeción de conciencia, si estaba la figura, usted sabe, es abogado, juez, y digo, no le voy a enseñar. ¿Puedo no enseñar? En la cárcel no van los docentes. No, en la universidad. Me lo mandan a la universidad para que este tipo se reciba. Y yo digo, no le voy a enseñar, no quiero enseñarle. Y eso es una situación que es muy discutible, y lo que pasa es que se estaría discriminando a las personas también. Es muy discutible. No sé en la situación, en el caso concreto, si se podría hacer de que uno tiene que recibir una persona que por ley tiene derecho a educarse. Bueno, Glenda se recibe de abogado, hay gente que se recibe de médico. Acá tenemos casos de que fueron condenados por homicidio en Catamarca y recibidos de abogado en La Rioja también. Tula, por ejemplo. Correcto, Tula. Ah, sí, claro. Doctor, palabras finales que le sirva a la comunidad. Y que hay que tener mucho cuidado. Que hay que escuchar a los hijos. Claro, escuchar a los hijos. Yo creo que es una cuestión. Y si sos dueño de una escuela, que esta nena lo descubrió, pero muy a tiempo, antes de que esto pase a mayores. Porque fueron tocamientos, fueron actos perversos. No, pero son innombrables. Yo vi es una asquerosidad. Claro. Un tipo. Entonces, y que pudo hablar. Porque también se le dice a esta persona, se la persuade del daño que le haría a él si es que ella habla. Él le dijo, en palabras llanas, él le dijo, si vos contás algo, voy a perder el trabajo, por ejemplo. Una de las cosas. Eso le dijo a la nenita. Sí, que se quedaría sin trabajo. O sea, la extorsionó a la nenita. Claro, le hacía digamos, la cabeza a la chiquita con esa situación. Imagínese, doctor, que en esa época no tenía las herramientas que tiene hoy, porque hoy es psicopedagogo. Por supuesto. Tiene más herramientas de manipulación que las que ya previamente tenía. Exactamente, con los antecedentes, por supuesto, hasta él mismo debería tener una decisión de nunca tener trato con niños. Doctor, infinitas gracias, muchas gracias. Usted fue uno de los pocos hace mucho tiempo que dijo que el sistema carcelario no rehabilitaba. Usted lo dijo hace años, no ahora, años. Sí, porque prácticamente, como siempre dije yo, que la cárcel no puede ser un depósito de personas. ¿Para qué enviamos a la cárcel? ¿Para reeducar o para castigar? Es para reeducar, ese es el objetivo. Ahora, se lo logra y tenemos que trabajar en eso, porque muchas veces la sociedad habla de la persona que es condenada como que se pudre en la cárcel, pero esa persona tiene que volver a la sociedad, y también hay que tener en cuenta que esa persona también tiene familia, que estamos viendo el caso de Córdoba, que es gravísimo. Sí, gravísimo. Si ustedes escucharon el testimonio de la madre que dio a la prensa, dice, creado un monstruo, y ella no lo sabía. Entonces, esas son cuestiones de que la pena no trasciende a la persona y no debe trascender. Entonces, hay que tratar estas cosas sin que se haga el mayor daño al entorno de la persona que es condenada. Le pregunto la última. Doctor, los 10 años que usted le dio junto con Douglas y Karina Cabral, ¿es la máxima que se le da a un sujeto de este tipo?
No es la máxima. Lo que pasa en esta situación, si mal no me equivoco, venía acusado por el delito del primer párrafo del 119, agravado, por ser encargado de la guarda o la educación, que la pena máxima era 10 años. La máxima. Pero fue ampliada la acusación en el juicio, en el debate, fue ampliada con el delito de corrupción de menores, que tiene una pena que también es agravada, que el mínimo es 10. Entonces, como vino con una máxima de 10 al primigenia, a la hora de ver de que era primario, que no era un delincuente, digamos, que tenía antecedentes, por supuesto. Perdón, estoy especulando. Capaz que no tenía antecedentes porque extorsionaba a nenitas diciéndole no digas nada. Estoy especulando. Pero claro, por lo general, cuando suceden estos hechos y alguien se anima y hay antecedentes también de otros casos, por lo general surgen, si ves los casos que surgen y se animan, y ahí la nena cuando ve que otro, porque todos ven las noticias, o comienzan a preguntarle a sus propios hijos, ¿no estás teniendo problemas en el colegio? Y surgen. En este caso no había y hay nada. Niños que se callan la boca. Claro, y hay niños, por supuesto. ¿Le ha pasado en su carrera como juez que había nenes que estaban, digamos, abusados y que no dijeron una sola palabra y el tipo quedó libre? Hubieron casos, pero no por culpa de los chicos, porque antes del sistema de cámara Gesell, por ahí mal, porque digo mal porque eso pasaba acá en la provincia, muchas veces los ministerios públicos pupilares dictaminaban hablando sobre la inconveniencia de que el menor declare ante los jueces, ante la justicia. Entonces, pero son delitos de sombra, son delitos que se hacen en la clandestinidad. ¿Cómo puedes obtener elementos probatorios? Vos tenés que agudizar el sistema en las diligencias, en el trabajo, para lograr elementos para poder condenar a una persona. El grado de certeza condena, no la probabilidad ni la duda. Está claro. Doctor. Entonces, hubo un caso de que los chicos, 2 nenes abusados por el padre, nunca habían declarado. Y siempre era el testimonio de oídas, que se llama el tercero. Se lo dijo a Daniel López, se lo dijo a tal, pero nunca lo dijo antes, por lo menos un profesional con control de parte. Porque se viola el contradictorio. El contradictorio es una garantía, es un requisito del debido proceso legal. Está en el 18 de la Constitución Nacional, que nos dice que debemos ser juzgados por un debido proceso. Y si yo no puedo controlar la prueba, se violan mis derechos. Obvio. Doctor, dentro de 10 años, ¿o cuándo fue la condena? 10 años del 2022. En el 2032 este tipo queda libre. Bien, y él, en el caso este muchacho llegó en libertad. Él llegó en libertad porque fue escarcelado en el juzgado de instrucción, pero no por el juez titular, que ahora me estoy acordando, como me estás haciendo acordar del caso, que eso lo marcamos y lee la sentencia. Fue marcado en el caso de cómo un juez de feria, subrogando al juez titular, le otorga la excarcelación cuando la fiscalía dijo no corresponde. Hasta fue ratificado por la Cámara del Crimen. ¿Eso pasó acá en La Rioja? En este caso. O sea, un juez de feria le dijo, estás libre, flaco, anda tranquilo, total, tocaste un... Lo escarcela cuando el juez titular no le había concedido, y cuando eso fue confirmado por la Cámara del Crimen por vía de apelación. Por supuesto que usted fue al feriante. Entonces, ¿qué hicimos los jueces de juicio? Como se agravó la situación de él, ya no venía con una pena en expectativa de máxima de 10 años, con 3 años de mínima, que hasta podría proceder a la excarcelación porque procede la condena condicional de acuerdo al 26 del Código Penal. Entonces, cuando vimos, primero, ya deliberamos, hemos establecido de que el hecho se cometió, ya está, más claro, de que él era el culpable y de que la calificación legal se agrava y que la pena que
considerado era de 10 años, la expectativa y la posibilidad de fuga era muy grande, y más teniendo en cuenta de que esta persona no es de La Rioja. No es riojano. Ahora la pregunta del millón, y me quedaría hablando una hora más. Ordenamos la detención inmediata apenas en la lectura. O sea que si usted no hubiera apelado la Cámara del Crimen riojana, o sea, usted, Douglas y la señora Karina Cabral. no hubieran puesto los puntos al juez de instrucción feriante, este tipo está libre. No, vino en libertad. O sea, claro, No, vino en libertad y al juicio. es una vergüenza. Cuando se le lee la sentencia, allí habíamos decidido en la deliberación, y eso quedó plasmado en la parte dispositiva, de que se ordenaba la detención. Por supuesto, dimos los fundamentos ¿Y por del qué? peligro de fuga. Ahora hago preguntas ya, si quiere me contesta, doctor, tenemos confianza respetuosa. ¿Cómo un juez feriante puede decidir lo que usted como juez superior en esa época dijo? Bueno, ahí está una cuestión en lo único que se podría Estamos todos actuar locos. en una emergencia, habeas corpus o alguna cuestión. Se En la la niego. Cámara del Crimen he actuado en muchas apelaciones de que, gracias a la Fiscalía que ha advertido, que apeló, Bueno, hizo bien en su trabajo. por supuesto, y que apeló, y eran decisiones de jueces que, estando de feria el juez titular, otorgaban derechos que el juez titular no lo venía otorgando y que no los hubiese otorgado. Está clarito, la feria siempre se presta, esto lo digo yo, me hago cargo yo, quédese tranquilo, doctor, no lo embreto yo a usted. En las ferias se hacen cosas raras, esto lo digo yo, no lo quiero comprometer a usted. Por supuesto que todas las decisiones judiciales son revisables, ¿no? Pero por ahí muchas veces, Pero no los chanchullos. claro, hay muchas veces que... Asquerosidades no, doctor, menos con una nena. No, por supuesto que no. Doctor, como siempre, muy docente en todo, me queda claro todo, me queda claro que en el 2032 este sujeto está libre, un perverso, esto también lo digo yo, un tipo que está condenado, y me extraña, o en realidad, y también me hago cargo, o no me extraña, que en 2 años tenga el Superior Tribunal la condena de este sujeto, 10 años y están todas las pruebas, y no haya dejado en firme el fallo. ¿Qué pasa? Eso como yo en el ¿Me entiende lo que dije? 2022, yo ya juré en septiembre del 2022 en la Justicia Federal. Ya se elevó a juicio. Si hubo casación, no sé si está firme esta sentencia. No está firme, le estoy diciendo. ¿Cómo es posible? No 2 se años. encuentra firme. No se encuentra firme, yo le estoy diciendo a usted. 2022. Estamos en el 2026. Si no me equivoco, fue a principios del 2022. Vas a ver 4 sido años. Marzo o abril. ¿Qué suben en carreta? ¿Quién trae los expedientes de ahí al superior? ¿Por qué el superior está tardando 4 años en Claro, decir, Chamía, Douglas y Karina Cabral tienen razón? Y sí, no se estaría, digamos, las expectativas o falsas expectativas, y también la cuestión que debe estar la familia y la sociedad respecto, más que todo la familia, porque ahora estoy viendo que este caso se conoce ahora, en el momento que estábamos en el juicio, como si esto se hace a puerta cerrada, no tiene la... Obvio, no, y por nosotros la ni divulgación, nada, ¿verdad? nada y también... Se hace casualmente en protección de la menor, pero creo que es muy dañino el hecho de tardar tanto. Doctor, es una vergüenza, esto lo digo yo también, no lo embreto, y también es una vergüenza que el colegio X, que no va a salir de mi boca, no me voy a comer una demanda, el colegio X haya empleado un tipo estudiante en lugar de un profesional, como apoyo. Es una vergüenza. Sí, Esto ya hago yo un juicio. Claro, hay que ver en qué sentido fue, porque empleados hay en todos lados, hay que ver si se lo contrató como docente o no, cuál fue la función, eso habría que ver. No importa, Entonces, pero claro. en todo caso contrato a un profesional. Y bueno, mira, Si no, no tengo una ¿qué escuela, pasa? doctor. Entonces, por ahí dice, no pasa nada, pero yo siempre digo, Claro. que no pase. Entonces tenemos que hacer el estudio de las personas que contratamos en el momento de hacerlos ingresar, no posterior. ¿De qué provincia es este tipo? Si no me equivoco, de Salta. Doctor, infinidad, mucha gente viéndolo. Muchísimas gracias por esta entrevista profunda, descarnada, humana. Me queda claro todo. Y sorpresiva, porque justo me tomaste ahí. Sí. La verdad que a mí me da mucha... Me parece que está bueno explicar todo lo que pasó de este sujeto que en el 2032 va a quedar libre. Roguemos que esta chica, que ya debe tener no sé qué edad, no vamos ni siquiera a aproximar la edad, esté bien, después de las barbaridades que le hizo a este degenerado. Gracias, Doc. No, gracias a vos, Daniel. Gracias. Buenos días.